Buenas noches, compatriotas. Una vez más, este miércoles 17 de diciembre, iniciamos nuevamente nuestro segundo podcast y tocamos el tema principal de carácter internacional referente a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, quien acaba de anunciar que su intención de hacer del Perú socio principal de los Estados Unidos no perteneciente a la OTAN. Claro, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Obviamente el Perú estamos en el Pacífico Sur. Acá podemos ver toda la dimensión de la OTAN, ¿no? Y Estados Unidos también se ha referido al hemisferio occidental. Claro, los hemisferios se miden geográficamente por el meridiano de Greenwich en Inglaterra. Todo lo que queda a la izquierda es, digamos, occidental, o la derecha es oriental. Pero esto no nos cuadra mucho a nosotros. La verdad es que esta calidad de socio principal no perteneciente a la OTAN ofertada al Perú también no es novedad, porque esa misma calidad geopolítica que brinda Estados Unidos se la ha otorgado también a Brasil, también a Argentina y también a Colombia. Lógicamente a Brasil se la otorgó cuando gobernaba Bolsonaro, que está preso ahorita en una prisión brasileña por intentar impedir el triunfo de Ignacio Lula da Silva. Y ahorita gobierna Ignacio Lula da Silva, es de tendencia socialista, y no sabemos hasta cuánto va a aguantar que ser socio principal de Estados Unidos dada su tendencia política. Igual título también tiene Argentina, la Argentina de Milei, por si acaso, la Argentina de Milei, ultraderechista. Y también la ostenta Colombia, en la época de Álvaro Uribe, pero ahora con Petro, de tendencia socialista, y en franco enfrentamiento con Estados Unidos, la situación es un poco dudosa. El hecho concreto es que podemos percibir que esta intención geopolítica de Estados Unidos de involucrar algunos de sus patios traseros preferidos en su, digamos, orden de batalla, en verdad depende del vaivén electoral de cada uno de esos países. Porque si gana un presidente de tendencia de izquierda o tendencia de derecha, eso se va a replantear. Entonces, esta situación en los hechos lo ha planteado Estados Unidos, gobernando el Perú, un presidente ya no es Boluarte, sino es otro impresentable. Entonces, quiere decir que Geri no es otra cosa que el chulillo del piloto automático, como antes lo fue Boluarte y como antes lo fueron todos, o casi todos, desde el 5 de abril del 92, porque el 5 de abril del 92 en el Perú gobierna el piloto automático con extrañísimas excepciones. Entonces, para nosotros, este planteamiento de Trump, en principio, se conjuga también con toda su ofensiva mediática y toda su agresividad. Sin embargo, si somos acuciosos los peruanos en la historia, veremos que Donald Trump no es un bravucón, inaudito. Bravucones gobernantes de Estados Unidos los ha habido por decenas. Antes estuvo Bush padre, después Bush hijo, antes estuvo Ronald Reagan, y todos tenían el mismo verbo agresivo republicano de Donald Trump. Ahora bien, Donald Trump, ¿no?, ha sostenido que después de Venezuela seguirá Colombia. O sea, es una franca amenaza ya a países de tierra firme sudamericanos. Y es más, a Colombia le ha amenazado prácticamente por su falta de acción para detener el narcotráfico, y lo acusa de gobierno hostil a Estados Unidos. Entonces, podemos ver que esta situación geopolítica que se plantea en el hemisferio sur, como ha declarado Petro, el presidente colombiano, soplan vientos de guerra en el hemisferio. Y claro,
En otras palabras, Donald Trump ahorita está reeditando la doctrina Monroe. La doctrina Monroe de 1820 y tantos en Estados Unidos, el presidente James Monroe lanzó una proclama geopolítica advirtiéndole a las potencias europeas que no entraran en su reinado americano porque el patio trasero latinoamericano es de exclusiva conveniencia y administración de los Estados Unidos de Norteamérica, y que las potencias europeas que se dediquen a sojuzgar a los africanos, negros y a los amarillos asiáticos, pero con los latinoamericanos, con los sudacas, digámoslo así, solamente se metía a Estados Unidos. Entonces esta fue la posición norteamericana desde hace 200 años. Que en el siglo XIX fue en algo disputada por las potencias europeas como Francia con la invasión a México, con España con el combate del 2 de mayo, invasión a Chile y a Perú, ¿no? Y también con las invasiones inglesas a Argentina en el siglo XIX. Pero con la doctrina de James Monroe, Europa se cuidó de meterse nuevamente en el patio trasero norteamericano. Entonces, ahora Donald Trump está reeditando la doctrina Monroe. Sin embargo, la respuesta tanto de Nicolás Maduro como de Gustavo Petro, ambos de tendencia socialista, ha sido bastante importante y hasta bastante inteligente, con términos geopolíticos también, porque tanto Petro como el presidente venezolano Maduro han proclamado la necesidad de reeditar la Gran Colombia. La Gran Colombia fue una confederación de origen bolivariano que reunió durante cierto tiempo entre 1819 y 1831 en el siglo XIX a Ecuador, Colombia y Venezuela. Eso fue un proyecto bolivariano que, entiéndase bien, Bolívar, ante la doctrina Monroe, él plantea la unidad latinoamericana. Y hay 3 proyectos que van en ese norte bolivariano de unidad. Son la Confederación Centroamericana de Francisco Morazán, que dura de 1820 a 1830, que unifica a todos los países centroamericanos entre México y Panamá, que entonces era provincia de Colombia. Entonces, en esa Confederación Centroamericana de inspiración bolivariana se unifican Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, etc. Después estuvo la Gran Colombia, y también podemos tener como ejemplo de un proyecto bolivariano de una América unida, la Confederación Peruano-Boliviana del Mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana, que entre 1834 y 1839 reunificó a las repúblicas de Perú, Bolivia, con proyección hacia Ecuador, en función a un rescate del ancestro geopolítico tahuantinsuyo, un proyecto etnonacional, pero inspirado también en el bolivarianismo, que acá en los Andes sería con milenaria base tahuantinsuyo. Sin embargo, estos 3 proyectos, estas 3 proyecciones, la Gran Colombia, la Confederación Peruano-Boliviana y la Confederación Centroamericana, no dejan de ahora volver a tener presencia y actualidad. Tal es así que ante la reedición ofensiva por parte de Trump de la doctrina imperialista Monroe, bueno, como reacción ante esa ofensa, con bastante legitimidad, Colombia y Venezuela han puesto la propuesta en el aire. Ahí está, y yo creo que esto es muy meritorio por parte de estos 2 mandatarios. Asimismo, podemos ver que el segundo punto por el cual Donald Trump pretende o invita al Perú a ser su socio principal, no solo es por el motivo de la estabilidad geopolítica regional proclamada. También el segundo punto es por los lazos económicos históricos entre Estados Unidos y el Perú. Es lo que
ha aducido la Casa Blanca. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque los lazos económicos históricos entre Perú y Estados Unidos es los lazos entre el depredador y la presa. La primera vez que los Estados Unidos de Norteamérica intervinieron o pretendieron influir en la política exterior peruana fue en la guerra con Chile. En 1880, el gobierno peruano, en negociaciones con los Estados Unidos, en un momento se llegó a insinuar y a ofertar el puerto de Chimbote para uso y usufructo de la Armada norteamericana a cambio de su apoyo diplomático en la deliberación de la solución del problema con Chile en plena guerra. Las negociaciones en el buque La Caguana en la rada de Arica contempló en algún momento ese, digamos, trance de ceder nuestro puerto de Chimbote a cambio del apoyo norteamericano para una cesión no territorial, sino solamente de indemnización económica a el ejército o al Estado chileno. Luego, eso quedó frustrado porque sabemos que la guerra continuó hasta 1883, casi 1884, en el Tratado de Ancón. Luego, en la década de 1920 a 1930, ya bajo el oncenio de Leguía, la influencia inglesa, británica, a la cual estaba subyugada la economía peruana, es relevada a partir de ese entonces por la subyugación a la economía norteamericana. Y esa subyugación llega a su apogeo en la década de los 60 y sufre un gran revés con el ingreso a la gobernación peruana del general Juan Velasco Alvarado y su revolución nacionalista de 1968 a 1975 y la expropiación, nacionalización de las empresas extranjeras, entre ellas las norteamericanas, empezando por la International Petroleum Company, que fue nacionalizada, estatizada por el Estado peruano, y de ello surgió Petroperú, la empresa de bandera nacional creada por el general Velasco y que es producto o digamos es objeto de calumnia y pretensión de destrucción por parte de todos los gobiernos neoliberales, constitucionales y lavajatistas malparidos desde el 5 de abril del 92, el autogolpe de Fujimori y Montesinos. Entonces, podemos ver bien que este motivo de mantener los lazos económicos históricos entre Perú y Estados Unidos en verdad es una falacia. Lo que se trata simplemente es una cuestión geopolítica, es contrarrestar el avance hegemónico de la relación económica peruano-china, porque ahora China ya es nuestro principal socio económico de nuestra nación, superando a Inglaterra y Estados Unidos y todas las potencias occidentales. Sin embargo, si hacemos la sumatoria de las potencias occidentales como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etc., en su sumatoria sí aún son más que la inversión china acá. Pero en manera individual, los chinos ya son dueños del cobre peruano, porque Las Bambas es la mina más poderosa en cobre, en producción de cobre de toda Latinoamérica. Y asimismo son dueños de nuestro acero, de nuestro hierro, vía Shougang Marcona. La mina a tajo abierto de Marcona, de la empresa del Estado chino Shougang, es la principal mina productora de hierro en toda Sudamérica. Si ustedes hacen un análisis y ven la producción mundial de fierro, de hierro, van a ver que las grandes potencias mundiales, empezando por China, Estados Unidos, Rusia, son las principales productoras de ese metal. Es más, sabemos también que en los
yacimientos de las Bambas, en los yacimientos de Hilo, en los yacimientos de Marcona, en los yacimientos de Toquepala, de Cuajone y de Antamina, como también de Yanacocha, aparte del mineral que botan, ya sea oro, ya sea cobre, ya sea hierro, siempre vienen impregnadas las llamadas tierras raras. Las tierras raras. Las tierras raras ahorita son objeto de batalla entre China y Estados Unidos. Más o menos la ciencia ha detectado 30 elementos químicos componentes de las tierras raras, principalmente el tecnecio, y son elementales para ahorita lo más elevado de la tecnología, como la fabricación principalmente de celulares, drones, inclusive para la inteligencia artificial, para los mecanismos y productos que ellos tienen. Entonces, nosotros, el Estado peruano, ya ha reconocido que no está en condiciones de detectar cuántas tierras bravas, raras, llevan este libre saqueo mineral que sufre nuestro país. Esos trenes que vienen de Loroya, que vienen de Cerro de Pasco, que vienen de Hilo, esos mineroductos que bajan de las mineras que están en Ancash, llevando mineral mañana, tarde y noche, los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día, llevan siempre mineral en bruto, concentrado. Se supone que es de oro, de cobre o quizás multimetálico, pero ahí no se contabilizan las tierras raras. Entonces, sabemos que la gran pugna entre China y Estados Unidos, aparte de tener la hegemonía sobre el cobre, el hierro y el oro, está también sobre las tierras raras, de las cuales el Perú es uno de los principales productores junto con Australia y China. Entonces, no es tanto amor al chancho, amor al chancho, sino amor al chicharrón. Y justamente ya se anunció la visita de Marco Rubio en el próximo mes de febrero 2026. Entonces, para nosotros, ¿no? Obviamente esta pretensión norteamericana nos debe poner en alerta, y seguramente de los 39 partidos políticos, bueno, 38 porque ya fue Acción Popular, de los 38 partidos políticos que van a participar hasta ahora en las elecciones, porque sabemos que se van a bajar algunos más, podemos decir que todos, absolutamente todos, salvo los partidos de tendencia izquierdista, y donde vaya como aliado, como invitado, el partido Antauro, del cual yo soy representante, son las únicas organizaciones políticas que, de ganar las elecciones, obviamente harán caso omiso a esta pretensión imperial y escondida, con pretensiones escondidas de Donald Trump. El resto se van a alinear corriendo. Ahora bien, repito, acá el vaivén electoral es demasiado importante. Entonces, acá podemos entender que el segundo punto justificador de la pretensión de Trump de lazos económicos, hay que cuidarnos de ello. Y el tercer punto justificativo por el cual Trump pretende eso con nosotros es la llamada lucha contra el narcotráfico, o el TIP, tráfico ilícito de drogas. Y acá también esto ya parecería ser una falacia también, porque Trump acaba de indultar al presidente o al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, narcopresidente, encontrado en flagrancia prácticamente y condenado a 40 años de prisión por un tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica, la Corte Suprema norteamericana. Es decir, culpable, según la ley norteamericana. Pero Donald Trump es tan severo con los colombianos, tan severo, tan acusador con Petro, lo acusa de dar luz verde prácticamente al narcotráfico. Este señor Trump indulta a un gran narcotraficante, contradiciendo
a su Corte Suprema. Y por si acaso el indulto, a diferencia de la amnistía, el indulto no te perdona, no te levanta la pena. Sigue siendo culpable. La amnistía es diferente, la amnistía es el olvido, viene de amnesia. Entonces, Trump se contradice a sí mismo. Asimismo, llama la atención que, siendo el Perú el primer productor de cocaína mundial, superando a Colombia y a Bolivia, justamente Trump nos tenga de aliados en la lucha contra el TIC. Es algo que obviamente resiste la lógica. Porque también sabemos finalmente que la DEA y la CIA en sus más altos escalones vienen a hacer lo mismo. Y por otro lado, justamente uno de los motivos por los que Donald Trump amenaza a Colombia es, según él, por su déficit en política antidrogas. Pero nosotros ya, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, ANTAURO, también tenemos nuestra propuesta al respecto. Y justamente es una de nuestro plan de gobierno. Es dejar sin chamba al narcotraficante y a la DEA. Y justamente nosotros consideramos la necesidad de legalizar para fines terapéuticos como para fines recreativos las sustancias consideradas drogas ilegales, que se les debe dar el mismo trato que las drogas legales, que son el alcohol, el tabaco y otras cosas más. Justamente como se hizo en los años 30 en Estados Unidos contra la lucha contra la ley seca. Justamente surgieron los alcapones por esa lucha absurda. Y justamente lo más cuerdo, lo más lógico fue legalizar el alcohol. Y se acabó con los alcapones y con los gángsters norteamericanos. El alcohol es más peligroso que cualquier otra droga. El cigarro tiene más bajas mortales que, digamos, que el cannabis. Entonces, la propuesta nacionalista es darle el mismo trato que al tabaco y que al alcohol. Cuando uno compra una cajetilla de cigarros, ve un lema que dice puede ser dañino para la salud y sale la foto de un ciudadano prácticamente sin pulmones. Idéntico trato consideramos que debe darse al resto de sustancias. Tal como se hace, no es que estamos inventando la pólvora, tal como se hace en 25 estados de la Unión Norteamericana y tal como se estila en la Unión Europea. Y tal como se estila también en Uruguay y otros países sudamericanos. Y también como debería estilarse acá, porque según el artículo 299, el consumo es legal de uso particular. Entonces, en síntesis, podemos ver que la política antidrogas norteamericana carece de sentido común y es antieconómica, porque si ustedes ponen a sopesar todo el presupuesto que implica la política antidrogas, que en los últimos 40 años es un reverendo fracaso, particularmente en el Perú, entonces podemos ver que esos vuelos de interdicción de la DEA, esas bases antinarcóticos, esa población penitenciaria, miles de ciudadanos presos por Burriers en las cárceles peruanas, los cedros, esos miles de muchachos en las clínicas para reponerse de la adicción, bueno, todo ese presupuesto es mucho más caro, mucho más millonario, mucho más despilfarrador que la política de legalizar las drogas, que es lo que ya se estila en otros continentes. Entonces, para nosotros hemos desbaratado los 3 puntos por los cuales Trump aduce o pretende tenernos a nosotros como recontra patio trasero, recontra malacate, recontra humillado, ¿no? Y separarnos de nuestra raíz histórica sudamericana de una
de un subcontinente unificado bajo el sueño bolivariano. El sueño bolivariano es la antítesis del sueño monroeneano. Y dentro del sueño bolivariano nosotros tenemos la tahuantinsuyoidad, el sueño de la Confederación Boliviana del Mariscal Santa Cruz. Mariscal veterano de Pichincha, Junín y Ayacucho, que es prócer de la independencia tanto de Perú, Bolivia y Ecuador, y es padre de un gran proyecto nacional de unificar a estas tres repúblicas bajo férula neo-tahuantinsuyana con la modernidad actual. Entonces, podemos ver esta situación geopolítica que se está pintando en Sudamérica y que por el ascenso de la elección de José Antonio Kast en Chile, suma un grado de peligrosidad, porque José Antonio Kast es criollo chileno porque es hijo de alemanes nacido en Chile, o sea, hijos de extranjeros nacidos en un país se llaman criollos. Entonces, el padre de José Antonio Kast fue miembro del ejército alemán nazi en la Segunda Guerra Mundial. Eso se sabe. Y a propósito voy a leer unos pasajes de la columnista Irma del Águila en su artículo Kast y el Perú, y dice lo siguiente, muy interesante. Michael, padre de José Antonio, era un oficial del ejército alemán, un Oberleutnant, teniente, y miembro del Partido Nacional Socialista desde 1942. Arrestado por los norteamericanos en Italia, Kast consigue huir de sus captores en marchas nocturnas hasta Baviera, usando una de las llamadas rutas de las ratas que facilitaba la huida de ex-nazis. Rompió su carnet de oficial alemán y se hizo pasar por oficial de la Cruz Roja, en un país derrotado, ocupado por los aliados y que vivía un proceso de desnazificación. Kast padre ingresa a Chile con una visa que le ayudó a conseguir Erich Wunsch, un ex oficial del ejército alemán radicado en ese país. Así pues, la emigración de Michael Kast fue un escape en toda regla. La elección de José Antonio a la presidencia de Chile no resultaría un evento menor ni en el Perú ni entre los miles de peruanos indocumentados en Chile. En otras palabras, estamos viendo un Pinochetito, ya no por golpe de Estado, sino por elección como vecino nuestro en el sur. Este es un aliado, es un nuevo Milei, es un lamebotas de Trump. Y repito, el 2026, el 28 de julio, estamos seguros que va a ganar, se va a imponer la opción nacionalista izquierdista. Obviamente, el mandatario patriota que asuma las riendas del poder peruano tendrá que revisar el plan del general Juan Velasco Alvarado, tendrá que revisar la relación histórica con Chile y Estados Unidos y principalmente armarse de nacionalismo. Compatriotas, este es el bloque geopolítico que estamos dando y lo damos por terminado y entramos al siguiente bloque luego de un breve video que a continuación muestro. No he pensado mucho en hablar con el presidente de Colombia. Él ha sido muy hostil con Estados Unidos. Colombia produce mucha droga, tienen laboratorios de cocaína y esa cocaína la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale darse cuenta o será el siguiente. Será el siguiente pronto. Espero que esté escuchando. Será el siguiente. Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo. Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno. La mayor incautación de la historia del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó formalmente su intención de designar al Perú como aliado principal no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una categoría estratégica utilizada por Washington para estrechar la cooperación militar y de seguridad con países considerados clave fuera de la Alianza Atlántica.
La iniciativa apunta a reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad regional, así como la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales. El anuncio fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense mediante un mensaje presidencial, siguiendo el procedimiento habitual para este tipo de designaciones. De acuerdo con lo informado por Bloomberg, la comunicación formal marca el inicio del proceso político y legislativo necesario para que el estatus sea evaluado y eventualmente aprobado por el Congreso de Estados Unidos. ¿No es la hora entonces acaso de hablar de nuevo de la Gran Colombia, me pregunto yo? Petro propone reconstruir la Gran Colombia tras ataques de Estados Unidos en el Caribe. Bueno, otra noticia que ha sacudido el panorama electoral es la descalificación del Partido Acción Popular, denominado Partido Histórico por el sector criollo del Perú. La verdad que a mí me da gusto. Creo que Acción Popular es un partido nefasto para la historia del pueblo peruano, quizás positivo para la oligarquía peruana, pero para la población totalmente nefasto. Y creo que lo que ha demostrado este señor Barnechea, su prepotencia y hasta su estupidez, porque sus declaraciones son estúpidas, en verdad. En verdad está demostrando que el hombre se cree un virrey. Él piensa que todavía estamos en el virreinato, que él es un oidor, ¿no? Y hay que refrescarle la memoria. Primero que Acción Popular ha demostrado que es un partido de mafiosos ahorita, porque esas primarias son más fraudulentas que paquilla. Imaginemos que esta gentuza estuviera gobernando el Perú, ganaran las elecciones. Los fraudes de Fujimori serían una zapatilla al lado de lo de Barnechea de Acción Popular. Entonces, en buena hora que hayan sido descalificados justificadamente. No es el caso de mi partido, Antauro, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Unitarios, Reservistas y Obreros. A nosotros nos quitaron la inscripción porque al Jurado Nacional de Elecciones le dio la gana. Y es más, fue la Corte Suprema la que lo ordenó. Y para nosotros, nuestra inscripción fue anulada no tanto por la Corte Suprema ni por el jurado, fue por orden de la Embajada Norteamericana. Para nosotros eso está clarísimo. Porque Lisa Kena, que es la embajadora norteamericana de ese entonces, ahora es segunda jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces, esta señora, la embajadora norteamericana, ha sido la única embajadora extranjera que ha inspeccionado en varias ocasiones la OMPE, el ROC y el Jurado Nacional de Elecciones Peruano. Es decir, todo el aparato electoral ha sido inspeccionado por la representante de Donald Trump. Para nosotros no cabe duda que la orden fue despojarnos de la inscripción, porque levantamos las banderas del general Velasco, que es nacionalismo químicamente puro ante tanta globo idiotización, globo traición. Entonces, en este panorama electoral bastante, raro, bastante peligroso, inclusive para la gobernabilidad peruana, estamos viendo, primero que de los 39 partidos, o de los 40 que antes habían, que nos inscribimos, que fuimos inscritos debidamente, a uno nos despojaron de la inscripción, que somos nosotros, Antauro. Nos han secuestrado la inscripción leguleyamente, disculpen la palabra, compatriotas teleoyentes, pendejamente nos despojaron de la inscripción. Entonces tenemos que ir como invitados. Pero a Acción Popular se la han quitado legalmente, merecidamente. Entonces solamente quedan 38 partidos en competencia. Nosotros, si dividimos 100 entre 38, es 2.6. Es decir, por vez primera en la crónica electoral peruana, puede darse la posibilidad matemática que ninguna organización política
supere la valla electoral del 5%. Y eso, en el caso de las alianzas, será 6%. Tranquilamente puede darse el panorama que nadie pasa la valla electoral. ¿Y qué hacemos? Le cambiamos de nombre al Perú, cerramos al Perú. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema electorero peruano llegó a su colapso, a su máxima estupidez, propio de la gobernación que tenemos desde hace 30 años, de puro globo neoliberalismo o globo idiotización. Entonces, acá estamos viendo la degeneración del término democracia, porque cuando uno habla de democracia es un término bastante vago. Los presidentes candidatos seguramente tienen en su cabeza el concepto de democracia. Yo también lo tengo, usted también lo tiene. También lo tenía Abimael Guzmán, que hablaba de la República Popular de Nueva Democracia. El gran problema en el país es que esa palabra, ese concepto, usted no lo encuentra ni en el Código Penal, ni en el Código Civil, ni en la Constitución, ni en el himno nacional. No se halla. Entonces es un engañamuchachos. Por eso yo considero que ese es el gran problema que tenemos los peruanos. Hay que nacionalizar la democracia. Y para eso nada más que un debate nacional, o sea, una asamblea constituyente. Y asamblea constituyente en el Perú es el parteaguas entre derechas e izquierdas. Y justamente los únicos partidos dentro de los 38 que están quedando, que abogan por una asamblea constituyente, por un debate nacional, por un diálogo nacional, para definir, peruanizar, nacionalizar la democracia, Made in Perú, no Made in extranjero, es justamente una asamblea constituyente que es el parteaguas entre derechas e izquierdas con el nacionalismo. Entonces, ahora estamos en la máxima estupidización del sistema electorero peruano, porque acá en el Perú, democracia equivale a elecciones, y elecciones equivale a OMPE, y OMPE equivale a mafia, a fraude, como el que nos están haciendo ahora. OMPE equivale a una democracia ompeniana, y me hace recordar la famosa palabra papelito manda de un tal Portillo Campbell, que fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones fraudulentas de Alberto Fujimori en 2000 y en 2001. Y ahí fue un fraude totalmente oleado y sacramentado por todo el sistema electoral peruano y bendecido por la embajada norteamericana. Y Fujimori iba por su tercer mandato, del año 2000 al 2001. Pero sucedió la rebelión enocacerista de los reservistas en Locumba y Fujimori terminó yendo del país. Esa fue la rebelión que acabó con el Fujimorato. No fue los $70,000 que gastó el candidato Olivera para comprar el video Curi Montesino. Su gran mérito fue tener $70,000 a la mano, porque con eso no cayó el régimen. Tampoco fue la marcha de los 4 ríos. Si bien es cierto lo golpeó, el régimen aguantó un año más. Lo que lo tumbó realmente fue la rebelión nacionalista de los reservistas del Perú profundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la democracia es un término que se origina en el universo, en el globo terráqueo, en el planeta Tierra hace 400 años, en la Grecia antigua. Y está escrito y explicado en una obra que es un clásico, escrito en esa época, por un tal Platón, que narraba las enseñanzas de su maestro Sócrates. Y estos dos grandes filósofos mundiales, a quienes yo les creo más que a los zarrapastrosos de la OMPE peruana, empezando por el delincuente de Burneo Bermejo, el que nos ha quitado la inscripción a los nacionalistas, Platón decía hace 2400 años, definiendo la democracia de la siguiente manera: la democracia se origina cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les otorgan puestos de gobierno que en este sistema suelen darse por sorteo. Ojo, dice la palabra sorteo, no dice elecciones. Entonces, vamos a la historia un poquito, 2400 años atrás, vayamos a 2000 años atrás, en la época que nace Cristo, vayamos al año 2033 en que los crucifican a Cristo. Cristo pasa por un juicio en la cual hay un tal Poncio Pilatos que encuesta a la población judía y les dice: ¿a quién amnistiamos? ¿A Jesucristo, revolucionario, que asume una nueva doctrina social, o
amnistiamos o indultamos a Barrabás, ladrón, delincuente común, inmoral, etc. Bueno, el pueblo judío eligió indultar a Barrabás y condenar a Cristo. Y cuando Pilatos le dice una segunda vuelta, recapaciten, se trata del Hijo de Dios, casi lo linchan a Pilatos. Tuvo que ratificarse en segunda vuelta la preferencia por Barrabás sobre el Hijo de Dios Jesucristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, con este ejemplo? Que no necesariamente elecciones es lo más adecuado para definir los destinos de un país. Cuando yo quiero ir, por decir, a Coracora, yo no pregunto, hago elecciones para ir a Coracora, yo tengo que preguntar quién conoce Coracora. El que conoce es el que dirige. Entonces, yo sé que estoy ahorita viendo la definición, entonces yo me explico por qué los filósofos antiguos sostenían que la democracia se basaba más en sorteo que en elecciones. Porque en esa época, esos filósofos, Sócrates, Platón, Demóstenes, etc., todos ellos eran patrones, cada uno tenía como 800, 400 esclavos. O sea que esos esclavos no contaban para nada, no eran gente. Es decir, la democracia es entre iguales y para pequeños cogollos. Para el populorum no hay democracia, es democracia de los timadores, o democracia unpeneana como la estamos viendo ahora. Pero sin embargo es lo que hay. Por eso que en el caso mío, yo me he ido más allá. Yo creo que más democrático es hacer una rebelión que una elección. En términos socráticos, en términos platónicos, en términos clásicos de la Grecia antigua, no en términos vulgares, malparidos y delincuenciales del actual presidente Borneo Bermejo, pillo que lidera, con el aval del Congreso malparido que tenemos y el visto bueno de la Embajada norteamericana, el proceso democrático peruano. Dentro de ese escenario, a mí me parece estupendo que haya despojado a un partido de mafiosos como Acción Popular. Y aún así, con toda esta mafia en contra, no me cabe duda que se puede vencer al monstruo. No es tan fuerte como creen. Ha sido vencido en Sudáfrica, ha sido vencido en Uruguay, ha sido vencido en Colombia, ha sido vencido en Venezuela, ha sido vencido en Nicaragua, ha sido vencido en Argentina, etcétera, etcétera y etcétera. Entiendo, producción, que hay llamadas del público. Adelante. Clemente Anco, no soy militar, pero como obrero te sigo desde el momento de la inscripción y por primera vez me sentí incluido dentro de un proyecto político. Quisiera pedirle, por favor, respecto a William Zapata, profundizar un poco más acerca de su participación en la masacre en Andahuaylas. Bueno, ahora William Zapata, general de brigada William Zapata, es el candidato presidencial de Avanza País en reemplazo de Philip Butter, es noticia pública. En cuanto a su injerencia en el Andahuaylazo, es cierto. Hubo 4 policías masacrados, abaleados por francotiradores de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en esa rebelión, y también 2 reservistas enocaceristas que también fueron abaleados por la espalda. Inicialmente, el que habla, que es el que lidera la rebelión, y que ya pasamos 19, 17, 18 años de carcelería y hemos salido en libertad por pena cumplida, yo he afirmado categóricamente que allá hubo un crimen de Estado. Inicialmente, en plena rebelión, yo pensé en el momento de las muertes, como tengo experiencia de combate en la zona de emergencia, en el conflicto con Ecuador, y dije, caray, esos policías han muerto seguramente por un balazo de algunos de mis reservistas porque estamos en combate, estamos en rebelión. Y dije, ya en su momento sabré cuál de mis reservistas ha sido el autor de esos disparos, o cuáles. Sin embargo, a medida que fueron en el juicio saliendo las pruebas, resultó que los policías esos estaban abaleados por la espalda cuando era público que los enocaceristas estábamos en las barricadas frente a ellos y no a la espalda de ellos. Las balas vinieron de las alturas de los cerros. Entonces los mismos abogados de los policías y peritos policiales exigieron a la sala la reconstrucción de los hechos. Jamás se hizo. Es el único juicio en la crónica republicana jurídica que, habiendo muertes de policías y reservistas,
no se hizo la elemental reconstrucción de los hechos. Hasta por el baguazo se ha hecho y se fueron los jueces hasta Bagua, hasta Mazoro. Los jueces nuestros y el fiscal nunca conocieron Andahuaylas. Entonces, ahí surgió un impasse. Entonces nosotros los etnocaceristas hicimos un recurso de revisión, adjuntando pruebas contundentes en el cual se demostraba que los policías asesinados no fueron por manos reservistas, sino por balazos por parte del alto mando, de francotiradores bajo órdenes del alto mando castrense. El alto mando castrense, el enero del 2005 en el Andahuaylazo, o sea, hace exactamente 20 años, era el comandante supremo de la Fuerza Armada, Alejandro Toledo Manrique, actualmente preso por corrupto y ladrón en la Iroes. Su ministro de Defensa era Vladigeneral Roberto Quiabra León, actual candidato a la presidencia, ministro de un corrupto, y que también trabajó para Montesinos, porque él fue agregado civil en la embajada paraguaya y recibió plata de Montesinos. Y además, estoy hablando de los culpables del asesinato de los policías. Aparte de Alejandro Toledo, también está este candidato Quiabra, que cuando cae la dictadura fujimontesinista, gracias a los Vladivideos y a la rebelión etnocacerista y a la marcha de los Cuatro Suyos, bueno, se juntaron 1.200 Vladivideos, fueron incautados. Y esos 1.200 Vladivideos fueron custodiados en el Congreso de la República. A quien se le dio responsabilidad fue a la empresa Star Security, de el general Quiabra, gerente general. Y se le perdieron algo de 20 Vladivideos. Seguramente uno de los que estaba, seguramente Quiabra recibiendo plata de Montesinos, seguramente. Entonces, y después, por otro lado, estaba el general Williams, subordinado de Quiabra, con el general Guibovich en Andahuaylas. El general Williams, al momento del Andahuaylazo, no tenía nada que hacer en Andahuaylas porque él era jefe de la primera región militar del norte, en Piura. El general Guibovich, que fue el encargado de liderar la represión castrense, lo llama a él como refuerzo. Nunca, y eso lo entiende bien un militar, nunca un militar pide refuerzo de otro militar. Un general no pide refuerzo de otro general, pide refuerzo de tanques, de morteros, de tropas. Pero este general Guibovich pidió la ayuda, el padrinazgo del general Williams. Entonces, Williams y Guibovich estuvieron al mando de las tropas del ejército y de los francotiradores en el Andahuaylazo. Y ahí existe una declaración del entonces viceministro del Interior en el Andahuaylazo, el señor, ahorita me voy a acordar su nombre, pero este viceministro del Interior, Carlos Bacembrío Iglesias, furioso antinacionalista, columnista del Comercio. Bueno, este señor, que era viceministro del Interior, hace una declaración pública y oficial en el cuartel del Escuadrón Verde, al cual pertenecían los policías asesinados por los francotiradores de Williams de Quiabra. ¿Y él qué dice? Él dice lo siguiente, y vamos a pasar el video después de mis palabras. Él dice: en el cuartel general del Escuadrón Verde y transmitido por Radio Televisión Peruana, o sea, es un documento fílmico oficial. Él dice: los asesinos de los policías fallecidos en el Andahuaylazo fueron criminales acantonados, emplazados en las faldas de los cerros Guayhuaca y Guayrapata. Voy a también adjuntar el plano de los cerros Guayhuaca y Guayrapata, que está en el plan de operaciones Andahuaylas 2005 del ejército peruano, que lo presentó a la fiscalía. Nunca olvidemos quiénes los asesinaron. Nunca lo olvidemos. Asesinados a sangre fría, disparados desde las alturas de los cerros sin que ellos tuvieran ninguna posibilidad de defenderse. Disparados desde las alturas de los cerros sin que ellos tuvieran ninguna posibilidad de defenderse. Y ahí en el plano se especifica, se establece que los francotiradores estaban emplazados en las laderas de esos cerros, con nombres y apellidos. 6 equipos de francotiradores,
algo de 25 francotiradores en esos cerros. Son los que acribillaron a los policías. Por eso que a los deudos de los policías ya no le vienen a reclamar. Yo quisiera que venga uno acá, lo entrevisto. Ellos ya saben de que deben leer el expediente y ver menos televisión, porque saben perfectamente que el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, no quiere resolver el recurso de revisión presentado por mi persona hace 2 años, en el cual se demuestra que los asesinos de los policías en el Andahuaylazo y de los 2 reservistas también muertos en el Andahuaylazo no fueron etnocaceristas, fueron los francotiradores al mando directo del general Quiabra, que a su vez estaba bajo su mando el general Williams y el general Gibovich, los grandes culpables de la matanza de policías. Y los 2 son candidatos presidenciales en estas elecciones. Qué risa me da, pero van a perder la elección y van a terminar presos. No me cabe duda, no me cabe duda. Así que aprovechen sus últimos meses en libertad, señores miserables generales de Montesinos y Fujimori. Gracias. Finalmente, he observado algo que me ha llamado mucho la atención y que puede ser una estadística futura totalmente real y fatal. ¿Qué es lo que quiero decirles? Miren, compatriotas, ahorita hay 38 partidos. El año 2021, o sea, la elección anterior, hubieron 18. Y en la elección del 2016 hubieron 19. El año 2016, en que hubieron 19 partidos, la valla era 5%, igual que ahora. Y el 2016 entraron solamente 6 partidos, pasaron la valla. Ahora que es el doble, más del doble, exactamente el doble, 38 partidos, calculamos nosotros, haciendo proyecciones, que solamente van a pasar la valla 3 partidos. Entre esos 3 partidos, el que tenga como aliado al nacionalismo, a la Alianza Antauro, a la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. No nos cabe duda. Y por eso dije al inicio, esto es tan absurdo que puede darse tranquilamente el escenario en que ningún partido pase la valla electoral. Repito, ¿qué habrá entonces? ¿El impresentable de Jerez se quedará gobernando un año más? ¿O habrá un momento histórico en el pueblo peruano y concluiremos que es necesario refundar la República? Y esto yo creo que acá va a tener bastante injerencia, no solo los partidos políticos nacionalistas y de izquierda, sino también las tropas del ejército, la marina y la fuerza aérea. Las tropas más que la oficialidad, y la oficialidad más que el generalato. Eso es todo. Y el generalato más que el mismo comandante supremo de la Fuerza Armada, el presidelincuente de turno. Muy bien, compatriotas, me voy a despedir, ¿no? Y anunciándoles que vamos a dar por este año un último programa la próxima semana, en que vamos a tocar, ¿no?, las fiestas de fin de año, el significado histórico en el Perú, el significado antropológico y su perspectiva nacionalista, tanto de la Navidad como del Año Nuevo. Gracias, compatriotas, por escucharme. Hasta luego.